Buenas tardes tengan todos, que Dios les bendiga. En esta tarde tengo la bendición de poder compartir con ustedes un estudio bíblico expositivo sobre el tema la cubierta de la mujer. Y yo les voy a invitar, mis estimados, que nos pongamos en pie para estar leyendo la palabra del Señor en 1 Corintios 11:2. Y bueno, doy gracias al Señor por el honor que me permite de estar con ustedes. Puedo ver que no solamente están miembros de la iglesia, sino que hay miembros de otras congregaciones. Saludos a las congregaciones representadas, a los ministros, mi hermano Julio, mi hermano Alberto, los ministros del Señor que están por allí, que Dios me los bendiga. Un gusto verles. Próximamente voy a estar por allá dando una prédica solo para caballeros. Eso va a ser solo para varones. Y las hermanas se sintieron desafiadas y me dijeron, bueno, entonces el día miércoles va a ser solo para ellas. Entonces voy a darles el miércoles solo para ellas y el jueves solo para ellos. Así que vamos a darle duro una palabra de parte del Señor. Hoy, bueno, tenemos nuestro tema, la cubierta de la mujer. Y les invito a que busquemos en nuestras Biblias, vamos a leer toda esa porción. Y leemos la palabra del Señor, 1 Corintios 11:2, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios tampoco. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta tarde por permitirme el honor, Señor, de leer tu palabra y de exponer esta enseñanza. Te pido, Señor, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, Señor, llegue al terreno fértil de cada corazón y produzca en nosotros las convicciones y compromisos que tú deseas que poseamos. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta ponencia, que yo pueda exponerla de manera clara, inteligible, Señor, y que mis hermanos, Señor, puedan ser fortalecidos y confirmados en la fe y la doctrina de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y como les decía, estamos con el interés de que esta conferencia podamos colocarla al lado del tema que se dio en el simposio sobre el tema la cubierta de la mujer. Y este tema es parte de una serie que normalmente doy titulada sobre
para mujeres que profesan piedad. Es una serie que yo tengo, que desarrollo muchas veces en algunas congregaciones. Esa serie para mujeres que profesan piedad, recordando que una mujer que profesa piedad es una mujer que agrada a Dios, que vive para Dios, que obedece a Dios, que posee las virtudes propias de una mujer cristiana, una mujer que profesa piedad. En esa serie tratamos el tema sobre la vestimenta, sobre la mujer calla en la congregación, la cubierta de la mujer y otros temas relacionados a las mujeres. Hoy específicamente, como ya mencioné, vamos a estar hablando acerca de la cubierta de la mujer, que muchas veces se le llama el velo, y eso también se puede presentar a confusión. Sí podemos llamarle velo de alguna manera, pero en el texto bíblico la primera parte del pasaje habla es de la cubierta, catacalupto, como vamos a ver más adelante. La cubierta, o sea, una cubierta, o sea, algo que cubre y que cae hacia abajo, de manera que es en los versículos 14 y 15 donde se habla de un velo, pero la palabra que se usa allí es otra, peribolaión, que es la que vamos a estar analizando más adelante. Solamente estoy mencionándolo para que nos demos, y eso se ha presentado a confusión, porque entonces cuando le llaman a la cubierta se le llama velo, entonces la gente tiende a confundir, y algunos han llegado al extremo de argumentar de que, bueno, en lugar de velo les he dado el cabello. Entonces quieren arrojar por tierra los 13 versículos donde Pablo hace una ponencia magistral sobre la importancia de la cubierta de la mujer. En esta ponencia, mis hermanos, en esta predicación, yo dividí este capítulo en 4 partes, que vienen siendo, este capítulo lo vamos a subdividir en 4 partes. En primer lugar tenemos un orden de autoridad establecido por Dios, versículos 2 y 3. En la segunda parte, se debe tener señal de autoridad al rendirle culto a Dios, versículos 4 al 6. En la tercera parte, el hombre y la mujer comparten una posición de coigualdad con roles diferentes, versículos 7 al 12. Y la última parte, una pregunta retórica, y le estamos cubriendo allí, estamos cubriendo los versículos 13 al 16. Básicamente esos van a ser mis 4 puntos clave. Sin embargo, en la medida que vayamos analizando este capítulo, vamos a ir identificando frases, palabras, elementos que nos van a dar evidencias contundentes de que la cubierta de la mujer es una doctrina bíblica, que es transcultural. O sea, es importante, y de hecho mi propósito en esta conferencia es responder sobre si es una doctrina bíblica, transcultural, vigente para la iglesia de Cristo hoy, o si, como dicen algunos, está limitado culturalmente. Porque sí hay pasajes bíblicos que están limitados culturalmente. Sí hay algunos, pero eso no es algo que yo decido caprichosamente, ni a conveniencia. Yo no puedo decidir a conveniencia qué pasajes son transculturales, es decir, que fueron para la cultura del momento, los receptores originales, y si esa era para ellos y para las demás culturas que surgieron posteriormente. Transcultural significa que era para los destinatarios originales y para las culturas o generaciones posteriores. Yo no puedo decidir caprichosamente qué porciones de la Biblia son transculturales y cuáles son limitadas culturalmente. Y eso no lo podemos decidir deliberadamente o arbitrariamente, sino que debe ser un análisis del texto, un análisis del pasaje, y es en definitiva la misma Biblia la que va a decir si ese pasaje en cuestión está limitado culturalmente o no. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades no consumas agua sino bebe vino. Si alguien convierte ese texto en algo transcultural, ¿qué significaría eso? ¿Que todos los cristianos no podemos beber agua sino vino?
¿O qué significaría eso? ¿Que todos los ministros solo podemos beber vino y no agua? O sea, tomando un pasaje que está limitado culturalmente y convertirlo en una doctrina transcultural, entonces aplica. Y en esa ocasión, cuando Pablo dijo eso, ni siquiera estaba hablando o dirigiéndose a una comunidad o congregación local. Realmente era un consejo directamente a Timoteo. Como dice él mismo allí, a causa de tus frecuentes enfermedades. Hay elementos en el mismo texto que dejan ver el alcance o la limitación de un pasaje en cuestión. O sea, debe hacerse una exégesis para determinar si un pasaje está limitado culturalmente o si trasciende a otras culturas. Lo que yo pretendo hacer en este estudio, no pregunté cuánto tiempo me dan. A veces cuando uno le dan bastante tiempo, bueno, entonces uno más o menos, porque tengo dos opciones. Si yo analizo todos los elementos que están en el pasaje, claro, siempre en el pasaje hay muchos temas que pueden ser desarrollados o subtemas que puedo desarrollarlos siempre en relación al tema principal, porque el tema principal allí es la cubierta, como podemos ver. Sin embargo, eso me consumiría más tiempo. También podría dar un vistazo y poner énfasis, solamente mencionar algunos puntos secundarios y mantenerme enfocados en los puntos centrales que tienen que ver de manera principal con el tema en cuestión. Entonces, dependiendo del tiempo, pero como ustedes están allí y ya no me pueden interrumpir ni me puedan arrancar el micrófono de la mano, yo voy a tratar de buscar un punto medio en estas dos cosas que les estoy comentando. Entonces, les decía, el capítulo lo dividí en estos 4 subtítulos, pero yo aspiro que al terminar de analizar todo ese capítulo, yo aspiro que usted pueda ver 9 evidencias de que la doctrina, que la cubierta o el velo, como le llamamos comúnmente, es una doctrina bíblica, es transcultural, está vigente. Esa es mi meta en esta conferencia, en esta predicación, de que analicemos ese pasaje, podamos aprovechar un poco más los contenidos que tiene el pasaje y que podamos ver con algún nivel de claridad elementos, detalles que están en el capítulo 9. Hasta ahora he encontrado 9 elementos en ese capítulo que nos evidencian de que es una doctrina que es transcultural, que aplica para el creyente de hoy. Entonces, continuando con nuestra ponencia, nos vamos quiero llamar su atención a esas 9 características que vamos a ir encontrando. Por lo general las voy a colocar en una lámina como esta, con el título cultural o transcultural. Es para poder identificarla, porque en las láminas vamos a identificar cada una de las 4 partes en las que subdividí el capítulo. Pero si quiero que además de que mantengan que vamos en la primera parte, en la segunda parte, en la tercera parte, además de eso quiero que usted pueda ir viendo primera evidencia, segunda evidencia, tercera evidencia, que nos demuestra que es una doctrina, que es transcultural, que sí es válida para el hombre de hoy, porque hay muchos que argumentan que no, nos llaman a nosotros arcaicos, nos llaman a nosotros que estamos tomando algo que estaba limitado culturalmente, era solo para los corintios, era solo para entonces, y que no aplica para el hombre de hoy, para la iglesia de hoy, para la mujer de Dios hoy. Entonces, yo quiero que en este capítulo usted pueda encontrar esos 9 elementos, y lo vamos a ir, cada vez que vayamos sumando esos 9 elementos, lo voy a colocar en una lámina parecida a esta. Cultural o transcultural. Y yo quiero llamar su atención, la primera que yo quiero que ustedes observen, es la expresión que usa Pablo en los versículos 2 y 3. Escuche esto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Quiero subrayar eso porque él está diciendo, les alabo porque ustedes retienen las instrucciones al pie de la letra como se las entregué. ¿En quiénes estaba pensando Pablo? ¿A quiénes estaba dirigiendo Pablo esa carta?
a quienes estaba dirigiendo no solo esa carta, ese capítulo. ¿En quiénes estaba pensando? ¿Quiénes estaban en la mente de Pablo? ¿Estaban solamente los creyentes de la iglesia de Corinto? ¿O él tenía en mente a un público más amplio? Mi primera evidencia, mi primer elemento es los destinatarios, que aquí Pablo les dice a ellos: los alabo porque ustedes han seguido las instrucciones tal como os las entregué. Y él está hablando de que él les está hablando a ellos y les está comunicando un mensaje, y él tiene unos destinatarios en mente, pero muchos suponen que esos destinatarios eran solo los creyentes de la iglesia de Corinto. Y fíjese, cuando usted se va al principio de la carta, y aquí tenemos mi primer punto, la carta está dirigida a la iglesia de Jesucristo, con un alcance universal. Mire como dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en primer plano, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte y en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es universal. Los destinatarios que Pablo tenía en mente no eran solo los creyentes de Corinto, sí, en primera instancia ellos, pero a través de ellos él pretendía no solamente comunicar un mensaje a las iglesias de la época, sino en los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando a la iglesia de Jesucristo en todas las generaciones subsiguientes, en todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. De manera que mi primer punto es que la carta está dirigida a la iglesia universal de Cristo. Por lo tanto, esa enseñanza no está limitada culturalmente. Ese vendría siendo mi primer punto. Estábamos hablando de las cuatro subdivisiones que coloqué para analizar el capítulo, y mi primera subdivisión es un orden de autoridad establecido por Dios. Y ahí tomamos como base los versículos 2 y 3, donde dice Pablo explícitamente: Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense que hay un orden de autoridad. Dios ha establecido que hay autoridad, que su autoridad directa, porque está la autoridad directa que es Dios, la que es inherente del trono de Dios a través de las Sagradas Escrituras, su autoridad directa, pero también entendemos de que hay una autoridad delegada por Dios. De manera que tenemos un orden de autoridad establecida por Dios. Y quiero, para analizar ese primer punto, primer párrafo, primera parte de mi capítulo, quiero volver a leer los versículos 2 y 3. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Observemos que en primer lugar Pablo les hace un elogio, y en el elogio ya está hablando de sus expectativas en cuanto a lo que le va a decir. Es decir, los alabo porque han recibido las instrucciones tal como se las entregué, las han cumplido con fidelidad al pie de la letra como se las entregué. Pero ese elogio de lo que ha pasado anteriormente, al escuchar y seguir las instrucciones de Pablo, determina unas expectativas que Pablo tiene con ellos con respecto al tema que les va a hablar. Él espera que lo que les va a decir también lo reciban con diligencia y que lo sigan al pie de la letra. De hecho, la palabra retienen en el griego es katecho.
La raíz de la palabra que se llama retienen, la raíz griega es katecho. Y yo les comentaba, no sé, los que estuvieron en el estudio sobre fortaleciendo los muros doctrinales, yo les decía que la palabra katecho es colocar ambas manos y apretar fuertemente los puños. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando en 2 Timoteo 1, 13 y 14 y vimos varios textos donde esa palabra katecho aparece, y entre ellas mencionamos en esa ocasión 1 Corintios 11, 2. De manera que el Espíritu Santo a través de Pablo toma la palabra katecho para decir que la doctrina de Dios debe ser tomada con ambas manos, apretar fuertemente los puños, lo que habla de un compromiso, de una diligencia, de una fidelidad al pie de la letra de lo que Dios ha revelado. Y es interesante observar entonces de que Pablo les elogia, pero en el elogio está revelando también sus expectativas. Él espera que este estudio que les va a dar, porque en este capítulo, si tomamos todo el capítulo, yo solamente estoy tomando la primera parte del capítulo, que es sobre la cubierta de la mujer, pero el resto del capítulo habla de otro problema que había en la iglesia. Él está hablando de un problema en cuanto al orden en el culto, en cuanto a la cubierta de la mujer, pero también en cuanto a algunas irregularidades en cuanto a la cena del Señor. De manera que esta parte del capítulo, esta primera parte del capítulo, la estamos subdividiendo en estos cuatro puntos claves, y vamos a ir identificando esas evidencias que nos muestran que es una doctrina, que es transcultural. Y repito, Pablo les está instruyendo para que ellos se aferren a lo que les va a enseñar. Entonces, tenemos por una parte, y es importante destacar, porque él esperaba una obediencia. Y aquí viene otra evidencia que está implícita en el texto. Se espera obediencia a las instrucciones al pie de la letra. Porque cuando él les está diciendo, y tiene en mente que no es solo la iglesia de Corinto, como ya vimos, sino que tiene en mente que es la iglesia universal, las iglesias del momento y las iglesias que existirían en el futuro a lo largo de la historia. Él les estaba instruyendo a que retuvieran las instrucciones tal como se las entregó y que se aferraran a ellas al pie de la letra. Entonces, el énfasis que está en esa palabra nos deja ver de que Pablo tenía esa perspectiva de que se trataba de una doctrina, de un mandamiento de Dios. De hecho, es así como él mismo lo plantea allá en 1 Corintios 14, 36 y 38, que lo pusimos en pantalla, en la cita. Y él allí, luego que habla del velo, luego que habla de la cubierta de la mujer y de otros temas relacionados al orden, a la disciplina en la iglesia, él le dice que ustedes entiendan que lo que les estoy transmitiendo son mandamientos del Señor. Es lo que él plantea. O sea, en todo ese segmento donde él trata de todos esos problemas diversos, luego allí en el 14, 36 al 38, él dice que ustedes entiendan que lo que les estoy comunicando es mandamientos del Señor. Lo que les escribo son mandamientos del Señor. Tenemos ahí 1 Tesalonicenses 2:13, que es otro texto donde él elogia a la iglesia de Tesalónica, porque cuando recibieron la palabra que él les había predicado, ellos no la recibieron como la palabra de Pablo. Él les dijo, los elogió, porque les dice, ustedes no recibieron la palabra como de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Él estaba consciente de que estaba hablando doctrina, mandamientos del Señor. Esa vendría siendo mi segundo planteamiento, porque el énfasis de retener las instrucciones y que se haga al pie de la letra, el elogio es además un énfasis para que se haga lo mismo con la enseñanza que les va a compartir. El texto que tenemos en Corintios 14, 37, 38 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora,
ignore. Realmente, y como dijo el mismo Pablo al final de esa porción que estamos analizando, él dijo: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios tampoco. A veces hay personas que les gusta debatir, pero si usted muestra la evidencia, y si la evidencia bíblica no es suficiente para ti, bueno, ya ese es un asunto que tú tendrás con Dios. Yo prefiero, como iglesia de Jesucristo, preferimos que cuando el Señor venga nos consiga tratando de obedecer, respetando la palabra, y que tal vez, y yo sé que no es el caso, pero supóngase que fuese así como algunos dicen, de que estaba limitado culturalmente, tiene más mérito que alguien esté empeñado en hacerlo como lo dice la palabra, que de hecho el análisis que hicimos de 2 Timoteo 1, 13 y 14, la palabra que retiene es la forma. Decíamos que la forma tenía que ver con un plano, hupotuposin, tenía que ver con un plano, tiene que ver con un croquis, que lo seguimos al pie de la letra como está en la instrucción que se nos entregó. Entonces, es el punto que queremos destacar en esta parte de la enseñanza. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Y es importante enfatizar eso, porque por lo general cuando hay pasajes limitados culturalmente, debemos poder demostrarlo, debemos poder mostrar las evidencias. Por lo general, yo debo ser presto a tomar la Biblia como mi máxima regla de fe y conducta cristiana para obedecer la voluntad del Señor. En esta parte, quiero también enfatizar, estamos todavía en la primera parte de esta división que hicimos para esta primera parte del capítulo, y yo quiero resaltar esto nuevamente, la primera frase que está en el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En la primera parte les dije que poníamos énfasis en esa frase para pensar o para identificar en quiénes estaba pensando Pablo cuando dijo eso. Y eso fue lo que dijimos para hablar que los destinatarios eran no solo los creyentes de Corinto. Pero nuevamente tomo esa misma porción porque ahora estoy hablando, o quiero enfatizar, o quiero que usted vea qué credencial tenía Pablo. Es decir, él les está diciendo: ustedes los alabo porque ustedes retienen las instrucciones tal y como se las entregué. ¿Quién era Pablo? ¿Con qué autoridad hablaba? ¿Qué investidura poseía? Hermano, yo, con todo y por la gracia del Señor que soy pastor, por la gracia del Señor directivo pues de la federación, imagínense que yo venga para acá a un culto y me pare acá, me pasaron a saludar y yo les dé un anuncio a ustedes, a la iglesia aquí, la Rosa de Sarón, y les diga: no, hermano, de ahora en adelante vamos a hacer esto así, así, así. Y que empiece a dirigir órdenes, instrucciones. ¿Qué va a pasar? Lo que va a ocurrir en primer lugar es que todos los miembros van a buscar a ver a su pastor, al hermano Coto, a su copastor, al hermano Julio, a los líderes, a los diáconos. ¿Qué pasó? Porque aunque por la gracia del Señor soy un pastor, no soy el pastor de la iglesia acá. Yo no tengo... Es un abuso, es una forma irrespetuosa de pretender darles órdenes, instrucciones, o sea, más allá de las instrucciones bíblicas. Por supuesto, en la predicación uno da instrucciones bíblicas, pero hay informaciones que le competen a las autoridades locales. Ahora, cuando Pablo le habla a la iglesia, a los Corintios, cuando Pablo le habla a las iglesias, tanto la iglesia local, las iglesias locales como a la iglesia universal, ¿con qué autoridad lo hace? Y ahí es mi punto, porque Pablo hablaba con autoridad porque estaba autorizado. Pablo tenía la investidura para hacer ese trabajo.
De hecho, en el texto que está ahí en pantalla ahorita dice, en Efesios 2:20, que nosotros estamos fundamentados, tenemos como fundamento Cristo Jesús, y en el fundamento de los profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas. La autoridad apostólica de Pablo, y esto por supuesto no vamos a profundizar porque tiene muchísima tela que cortar, y yo no creo que usted necesite que yo le dé un desarrollo de evidencias. Y como dije en la ponencia que hizo la hermana Carmen Delia, hay una buena parte importante sobre este punto. Y quiero entonces destacar en primer lugar que Pablo, Dios lo usó para escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, por una parte. Por otra parte, si usted lee las cartas de Pablo, en todas él presenta su credencial: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado a ser apóstol. Y ese énfasis es porque realmente él tenía la autoridad para hacerlo. Él tenía la autoridad, la investidura. Mire cómo dice 2 Timoteo 1:10 y 11. 2 Timoteo 1:10 y 11 dice así: esa última parte del texto, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él tenía la autoridad, él tenía la investidura para poder hablar de manera autoritativa, con autoridad, dar instrucciones y esperar que se obedecieran sus instrucciones. Él dice, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y tenemos por acá también en Hechos 9:15, cuando el Señor llama al apóstol Pablo, cuando hace el llamado, le dice estas palabras: instrumento, le dice, instrumento escogido me es este, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Tenemos muchos textos. 1 Timoteo 2:7, 1 Timoteo 2:7, por ejemplo, dice, fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles en fe, doctrina y verdad. La doctrina revelada por la palabra de Dios, revelada por el Señor. Entonces, tenemos textos donde claramente, por ejemplo, mire lo que dijo Jesucristo en Juan 13:20, hablando en términos generales, no solo de Pablo, sino de todos los que fueron comisionados para llevar el mensaje. Dice Juan 13:20, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No solamente, y vamos a encontrar una evidencia abundante sobre la investidura de Pablo, hermano, el que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo allí, no es cualquier persona, es el apóstol Pablo, apóstol, maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, no es cualquier persona que está dando instrucciones, y él dice, de parte del Señor, espero que se aferren al pie de la letra a lo que les voy a instruir, al pie de la letra, retengan las instrucciones tal y como se las estoy entregando. Es el croquis, es el modelo. Es importante enfatizar esto, porque eso nos va a permitir a nosotros ver que realmente tiene fuerza ese pasaje que estamos estudiando. Y bueno, otro detalle muy importante, hay muchas otras partes de las Escrituras donde Pedro, Jacobo, Juan y otros apóstoles reconocieron la investidura apostólica de Pablo. Eso es muy importante. Es decir, que los apóstoles que anduvieron con el Señor reconocen a Pablo como un apóstol
de Jesucristo. Textos como por ejemplo 2 de Pedro 3:1, 2, 15 al 16, Gálatas 2:9, entre otros, muestran claramente de que los apóstoles reconocían la investidura apostólica del apóstol Pablo. Entonces esta viene siendo nuestra tercera evidencia. Todas estas evidencias tienen fuerza. Hermano, realmente el hecho de que Dios en su palabra explícitamente, como lo vamos a leer más adelante, dice la mujer debe cubrirse, eso debería ser suficiente para mí. Sin embargo, como hay muchos que necesitan que se les pruebe y aún probándoles no es suficiente para ellos, entonces necesitamos por lo menos tener nosotros un conocimiento bíblico que nos dé convicción y que podamos hablar con propiedad ante todo el que demande razón de nuestra fe, como dice 1 de Pedro 3:15. Entonces tenemos acá esa tercera, los textos que ya les mencioné ahorita y otros más. Y decíamos que hay un orden de autoridad. Y básicamente ese orden de autoridad, que es la primera parte que estamos viendo en esta parte del capítulo, dice Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Es importante destacar, hermano, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó la primera pareja, Dios tenía en mente, por supuesto, que ellos procrearan, como les dijo, llenad la tierra y sojuzgarla, dice varón y hembra los creó Dios. Y les dijo, llenen la tierra. Y Dios tenía, en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios tenía el pensamiento de que esa pareja iban a dar origen a la sociedad. De hecho, hermanos, Génesis 2:24 aparece por lo menos 6 veces en la Biblia. Génesis 2:24 aparece en Génesis 2:24, en Malaquías 2:15, en Mateo 19:4 al 6, en 1 Corintios 6:16, 1 Corintios 7:3 al 5 y Efesios 5:28 al 33. Y en cada una de las ocasiones donde se vuelve a citar Génesis 2:24, te revela, no voy a decir que añade, porque en realidad no es que añade, es que te revela facetas que están presentes en Génesis 2:24, te lo revela. Por ejemplo, cuando tú ves lo que dice el profeta Malaquías 2:15 respecto a Génesis 2:24, dice que él creó y los hizo uno, habiendo en ellos abundancia de espíritu. Y luego pregunta el profeta, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, lo que me está diciendo el profeta Malaquías es que Dios los creó uno, varón y hembra, pero los creó uno, los convirtió en uno, serán una sola carne, pero Dios tenía en mente que procrearan, que se comprometieran con la crianza de sus hijos y que eso diera origen a una sociedad piadosa. Por eso es este planteamiento que se me está dando acá. Dios la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Porque Dios instituye un orden de autoridad que emana del trono de Dios, afecta a la familia y se extiende a la sociedad. Por eso los cristianos vemos la autoridad de Dios delegada en todo sitio donde nos encontremos. Nosotros vemos en la familia, los padres son autoridad sobre los hijos, el esposo es autoridad sobre su esposa. Entendemos que en la sociedad las autoridades son autoridad y Dios nos ordena explícitamente que nos sujetemos a los gobernantes. Texto como 1 de Pedro 2:13 y 14 se nos dice explícitamente que seamos buenos ciudadanos, que nos sujetamos a las autoridades y que seguimos las leyes de nuestra nación. Lo cierto es que nosotros vemos la autoridad de Dios en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Vemos que Dios instituyó autoridades en la iglesia, pero todo eso, hermano, tiene sentido porque Dios es soberano, porque Dios es autoridad, porque Dios instituyó autoridades delegadas.
está la autoridad directa, Dios como el soberano, y hay gente que piensa que Dios es soberano, que las leyes de Dios son solo para los cristianos. Pero no, hermano, las leyes de Dios son para la humanidad. Y porque son para la humanidad y la humanidad no lo quiere obedecer, es que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque las leyes de Dios son para la humanidad. El que no quiera vivir con las leyes de Dios, que se busque un planeta que no haya creado Dios y que se mude para allá. Pero como Dios lo ha creado todo, el único lugar que va a conseguir es el lago que arde con fuego y azufre. Para todos aquellos que no quieren obedecer las leyes de Dios. O sea, lo que quiero decir es que este sentido de autoridad, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, se establece un principio de autoridad que emana del Dios soberano, que es dueño de la creación, que nos creó y que estableció sus leyes. Ese es el punto que quiero destacar en esa parte. Y de allí, bueno, hay muchísima tela que cortar, pero necesitamos avanzar. La segunda parte de esta primera parte del capítulo, de este párrafo, estamos analizando de 1 Corintios 11:2 al 16. Vamos a analizar, si Dios lo permite. Esa es la porción, no todo el capítulo, como dije al principio, sino esa es la porción que estamos dividiendo en 4 partes. Se debe tener señal de autoridad al rendir culto a Dios. Esto es importante porque yo quiero que usted observe, hermanos, que lo dicho en los versículos 2 y 3, que hay un orden de autoridad, eso da pie a lo que dice en los versículos del 4 al 6, porque está conectando la cubierta de la mujer con la soberanía de Dios, con la autoridad de Dios directa y delegada. Si esa porción donde dice que Dios es soberano, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, esa autoridad de Dios, esa soberanía de Dios, ahora el apóstol Pablo está tomando ese hecho, esa verdad, y ahora dice que la mujer debe tener señal de autoridad. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Ahí tenemos los versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Yo quiero que ustedes, en esa porción, vamos a tomar varias evidencias de que esta doctrina es transcultural, de que es una doctrina y que como doctrina es transcultural. Y vamos a examinar varias. La primera que quiero, que en este caso viene siendo la cuarta, es que se basa en la autoridad y soberanía de Dios. Es decir, el hecho de que el apóstol Pablo conecte el tema de la cubierta de la mujer y lo conecte con la soberanía de Dios. Hermano, la soberanía de Dios no está limitada culturalmente. Dios no era Dios soberano solo sobre los corintios. No, la soberanía de Dios es universal. La soberanía de Dios es universal. Y lo que estoy diciendo es el hecho de que Pablo en los versículos 4 al 6 conecte la doctrina de la cubierta con la soberanía de Dios, y él lo dice. De hecho, vamos a revisar nuevamente esos versículos que acabo de leer y vamos a extraer varios. Pero el primero que quiero que ustedes observen esa porción es que lo conecta con la soberanía de Dios. Por lo tanto, lo convierte en una doctrina, en una enseñanza que es transcultural. Ya leímos el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, eso lo conectó a la soberanía de Dios. Es lo que yo quiero que ustedes vean en el punto 4. El punto 5,
La expresión todo varón, toda mujer, también da un énfasis universal. Allí no dice todo varón de Corinto, todo varón, toda mujer judía. No, todo varón, toda mujer. Y está hablando a la iglesia del Señor, porque está hablando de una persona que tiene comunión con Dios, que ora y que habla en su nombre, que predica en su nombre. De manera que tenemos aquí una expresión que le da una connotación universal. Todo varón, toda mujer. Esa viene siendo mi quinta evidencia. Les repito, vamos a ir identificando en el pasaje, espero que no pierdan de vista eso, las evidencias que van en detalles, en frases, en elementos que están en el pasaje, que le dan esa investidura, esa connotación de transcultural y por lo tanto doctrinal a esta enseñanza. 1 Corintios 11:4, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Ya esta parte ya la vimos. En el 6, es un imperativo categórico e ineludible. Hermano, yo quiero que usted observe como dice el versículo 6. Escuche como dice el versículo 6, se los leo nuevamente. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Usted cree que ahí hay una indecisión, hay algo turbio? Hermano, es un imperativo, es una orden categórica, es decir, porque no solamente tiene la orden, sino que hay una insistencia y luego te dice que es ineludible, es decir, es sí o sí. Tú no observas aquí, hermano, ambigüedad. En ese texto tú no observas ambigüedad. Es un imperativo categórico, o sea, porque hay una orden, pero está reforzada y es ineludible, no te da opción. Cúbrase, no se quiere cubrir, rápese, quédese cocopelado. No, te es vergonzoso, cúbrase. Oye, no te da opciones, hermano, es sí o sí. Y definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero eso está a la vista, eso está a la vista. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, ya lo leímos. El 7, que también lo desprendemos de esta porción, de esta segunda parte del capítulo. El 7, la verdadera adoración es transcultural. La verdadera adoración, hermano, no está limitada culturalmente. La adoración a Dios, el culto a Dios, no está limitado culturalmente. Es como lo revela la Biblia, es como lo enseña la Biblia. Y es importante que destaquemos, hermano, cuando el Señor dio los 10 mandamientos del Decálogo, usted los conoce. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, y así sucesivamente hasta el 10º. Cuando tú ves el segundo mandamiento, ¿de qué habla el segundo mandamiento? Hay personas que piensan que el segundo mandamiento es como una repetición del primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen. A algunas personas les parece que hay como una repetición, un énfasis del primer mandamiento. Pero no, hermano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene su alcance. Yo recuerdo que cuando di ese estudio en la iglesia, el primer mandamiento nos llevó 3 estudios. 3 horas aproximadamente. Y el segundo mandamiento nos llevó también como 2 o 3 estudios. De manera que tiene un alcance y una implicación por separado. Y de lo que está hablando el segundo mandamiento, no te harás imagen. No te harás imagen, está hablando del culto, de la adoración, que yo no puedo hacer una representación particular y que yo no puedo rendirle un culto a Dios como a mí me parece.
No, hermano, el culto a Dios no es como a mí me gusta, no es como a mí me parece, es como está escrito, es como está revelado, es como lo dice la Biblia. La adoración a Dios no está limitada culturalmente. La adoración a Dios está revelada en las Escrituras. Sí, hay matices culturales donde yo puedo, en el estilo musical quizás y con algunos matices culturales, pero hermano, en esencia lo que está revelado en las Escrituras no puede ser cambiado. No podemos hacer como los hijos del sacerdote Aarón, allá en Levíticos 10, que ofrecieron un fuego extraño y dice que descendió fuego de Dios y los fulminó. Y Dios dijo que ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Y cuál era el fuego extraño? ¿Qué era lo extraño? No sabemos específicamente, podemos deducir algunas cosas, pero explícitamente el Señor dijo, porque hicieron cosas que yo no ordené. O sea, salirse de lo revelado, inventar esa creatividad, es peligroso, hermano. Hay que mantener siempre el filtro de lo revelado en las Escrituras para que nuestra adoración no esté leudada. Y aquí, hermano, estamos leyendo de que toda mujer que ora o profetiza, que todo varón que ora o profetiza, está hablando del culto a Dios. Y establece específicamente elementos que deben estar presentes. Eso lo revela la palabra del Señor. De manera que no tenemos espacio, y aquí tenemos varios textos. Tenemos Juan 4:24, donde dice que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y algunos de esos textos los tengo aquí. Por ejemplo, fíjese, en Deuteronomio 12:29 al 32 puede leer las exigencias que Dios hizo a su pueblo en cuanto a la adoración. Específicamente el versículo 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni a ello quitaréis. Sí, hermano, no tenemos libertad para estar añadiendo, ni para estar quitando. Hágalo como está revelado. Y tal vez alguien piense eso es del Antiguo Testamento, pero mire como dice aquí en el Nuevo Testamento, Marcos 7:8 al 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay gente, hermano, que piensa que mientras más estrictos somos, mientras más rígidos somos más santos y más consagrados. Y no, hermano, créame, la puerta del Evangelio ya es estrecha. Usted no puede ni ponerla más estrecha anteponiendo un marco de sus ideas, de sus pensamientos, de sus creencias que usted las quiere enseñar como doctrina, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Usted no puede anteponerle un marco a la puerta estrecha de Jesús y poner ese huequito. Hay gente que puede entrar por la puerta estrecha de Jesús, pero no haya cómo entrar por el huequito que tú dejaste. Sí, y si esa gente se pierde, Dios te va a pedir cuenta a ti. Hermano, tanto el que recarga con ideas propias la doctrina de Cristo, poniéndole la puerta más estrecha, como el que la relaja, como el que se va para el libertinaje. Ambos extremos son apostasía. El culto a Dios tiene que ser como fue revelado en las Escrituras, y como cristianos, como ministros, debemos mantener siempre los ojos en las Escrituras y examinar cada cosa, inclusive y en especial las letras de nuestros cánticos. Y esto lo digo ya como entre paréntesis acá, porque el mismo Señor dice: cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debo discernir y debo tener criterio para evaluar las cosas si realmente están como lo dice la palabra del Señor. Entonces tenemos esa. Y bueno, este texto que está en pantalla, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No puedo estar inventando. Pablo le dijo a Timoteo, para que hagas las cosas, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo que significa, hermano, que lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en la casa del Señor, porque es la casa de Dios, no es tu casa.
es la casa de Dios. Y aquí hay que hacerlo como está en la palabra del Señor revelada. Entonces, es de lo que se trata. Y esta última que acabamos de mencionar es que precisamente esa adoración lo relaciona, esta cubierta de la mujer lo relaciona con la adoración al Señor. La tercera parte de este estudio, como dividimos este párrafo, dice: el hombre y la mujer comparten una relación de coigualdad con roles diferentes. Hay una interdependencia, pero hay roles. Dios estableció roles para el esposo, para la esposa. Y lógicamente, si damos un estudio sobre los roles de los cónyuges, tendríamos que dar una lista. Y yo acostumbro, cuando hablo de los roles de los cónyuges, hago dos listas. La lista de los roles del esposo, y voy colocando uno, dos, porque son los dos, vienen siendo como dos lados de la moneda. O sea, que de alguna manera hay una interrelación, y es lo que quiero destacar en esta parte. El hombre y la mujer comparten una relación de igualdad, porque no es que el hombre sea superior, no es que el hombre es la cabeza, pero no es que él sea de una naturaleza superior al de la mujer. El hombre es tan humano como lo es la mujer, pero Dios estableció roles. Fue Dios quien dijo que Él estaría al mando. Hermano, en toda institución hay alguien al mando. Cuando en una institución hay dos cabezas con la misma autoridad, porque pueden estar dos cabezas, pero en una cadena de mando. Pero cuando hay dos cabezas con la misma autoridad, a eso se conoce como división. Dos visiones. Y lógicamente eso va a debilitar, va a frustrar el buen funcionamiento. Nosotros necesitamos tener claro, hermano, no sé si te lo ha pasado alguna vez, va a cruzar la avenida, le parece que el vehículo que viene todavía está lejos y usted va cruzando, pero cuando va a mitad de la avenida se da cuenta que el carro viene muy cerca y le vienen dos órdenes. Una te dice: corre, cruza, y la otra te dice: regrésate. ¿Qué ocurre? Te paralizas en el medio y ahí es donde le dan el toque. Que Dios guarde, y Dios los guarde a todos. Pero lo que estoy diciendo es que en toda institución tiene que estar alguien a cargo, y Dios soberanamente dijo que el esposo, que el hombre sea el que esté a cargo en el hogar. Y eso es importante definirlo, aclararlo, porque en realidad hay muchísimo que se puede examinar allí. Fíjense en este punto 8, voy a aprovechar de colocarlo, ya lo tengo aquí en la lámina, y ya voy a continuar con esto que les estoy explicando ahorita. Dice: el hombre y la mujer, al rendir culto a Dios, deben tener señal de autoridad. Porque fíjense, los textos que estamos cubriendo aquí es del 7 al 12. Y básicamente tenemos, del 7 al 12, tenemos estas ideas, estos planteamientos. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer, escuche, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, estamos hablando de que hay una autoridad que Dios estableció. Y en esa autoridad que Dios estableció, en ese orden de autoridad que Dios estableció en el hogar, estoy resaltando acá de que el texto explícitamente me dice que la mujer debe, hermano, esa palabra debe es un mandato, es una orden, es un imperativo.
Dice que debes, te impone un deber. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice, me es impuesta necesidad? Bueno, el mandamiento nos impone una necesidad, un deber. Mientras que a la mujer le dice, debe tener señal de autoridad. El hombre también debe tener señal de autoridad. Pero el hombre muestra su sujeción y respeto a la autoridad con la cabeza descubierta. De manera que si usted llega a la iglesia con una gorra, con un sombrero, debe quitárselo, porque Dios dice que debes mostrar tu respeto y no quieres afrentar tu cabeza. Es decir, la afrenta no es a tu cabeza física, sino a tu cabeza espiritual. En este caso, el hombre afrentaría a Cristo, la mujer afrentaría a su esposo o a las autoridades, pero específicamente se refiere allí al esposo. Lo cierto es que reflejamos nuestro respeto y nuestra sujeción a las autoridades sujetándonos. Y dice, y es importante porque es una señal que debe ser consona con una realidad. De nada serviría, hermana, ese velo que usted tiene en la cabeza, está diciendo en primera instancia, como lo vamos a ver cuando analicemos el versículo 10, que usted reconoce que hay autoridades de Dios, delegadas por Dios sobre usted, y que usted se sujeta a esas autoridades. Si eres una doncella, te sujetas a tus padres. Eres una mujer casada, te sujetas a tu esposo, te sujetas a tus pastores, a tus diáconos, te sujetas, reconoces que hay autoridades delegadas por Dios. Pero de nada sirve que usted tenga la cubierta, tenga la señal, pero usted sea una mujer rebelde, que no se sujeta a sus padres, no se sujeta a su esposo, no se sujeta a su pastor, no se sujeta a nadie. Y yo sé, hermano, que en esta sociedad posmoderna, eso es el tema de la sujeción, hermano, es chocante. Sujeta se la voy a voltear, dicen algunas. Eso de estar sujeta no gusta, hermano, no gusta. Pero las mujeres que profesan piedad se sujetan a lo que dice Dios. De hecho, hermano, para mí es interesante que cuando allá en Efesios 5 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Es una tremenda palabra, hermano. Y deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y algunas veces se ha malinterpretado eso. Y algunos esposos machistas han usado eso para atropellar, para abusar. Pero mi hermano, cuando tú te sujetas a tu marido como al Señor, no significa de que usted le va a dar la misma obediencia a su esposo como que si fuese el mismo Señor allí. No, hermano, nadie, ningún ser humano puede recibir mi obediencia absoluta. Solo a Cristo doy una obediencia absoluta. Pero el texto dice allí como al Señor. Y lo que está refiriéndose es que cuando tú entiendes que fue Dios quien lo delegó, tú te sujetas por respeto a Dios. Yo recuerdo que hace poco estuve en San Carlos de Cogede dando un seminario sobre sexualidad, y en medio del tema alguien preguntó, digno, o sea, el darle respeto, el darle honra, el obedecerle, si él no se lo ha ganado. El punto acá, hermano, no es que él se lo merezca o no. El asunto es que Dios lo colocó como autoridad, y Dios siempre es digno de respeto. Y por respeto a Cristo, usted se sujeta a las autoridades. Tal vez esa autoridad no sea cónsono, y usted, por respeto a Cristo, y usted procura agradarle al Señor. Fíjense que en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, habla de los siervos, y nosotros lo aplicamos a los empleados, los obreros en las empresas. Dice que sirviendo no como quien sirve al ojo, sino como al Señor. Porque cuando tú lo haces pensando en el Señor, por honrar al Señor, para que el Señor sea agradado contigo, entonces Dios recibe tu culto, Dios recibe tu adoración. Entonces, por una parte eso, nadie puede recibir una obediencia absoluta igual que Cristo, pero como al Señor tiene esa implicación. La otra es sujetas en todo, hermano. No puedes obedecerle realmente en todo, aunque el texto dice que en todo.
Pero ese todo no abarca todo. Ese todo tiene limitaciones. Porque, pregunto, ¿será que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa todopoderoso? Que puede todo. ¿Puede Dios mentir? No, pero es todopoderoso y lo puede todo. Pero Él puede todo aquello que es cónsono con su naturaleza santa. Todo, pero ese todo no abarca realmente todo. Todo lo que es cónsono. Y cuando las esposas están sujetas a sus maridos, o los hijos están sujetos a sus padres, o los ciudadanos están sujetos a los gobernantes, está la limitante. Si ellos me piden hacer algo que me lleva a desobedecer a Cristo, mi obediencia absoluta es solo para Cristo. Entonces, esa obediencia no puede abarcar todo realmente. Tú tienes que tener, por supuesto, un criterio y tu disposición de obedecer, pero hay límites para esa obediencia. Ahí es donde se aplica lo que decía Pedro allá en el libro de los Hechos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los hombres nos piden, siendo autoridades delegadas sobre nosotros, nos piden hacer cosas que nos llevan a pecar contra Dios o a quebrantar el mandamiento explícito del Señor. Yo no sé de quién fue la idea entre Ananías y Zafira. Yo no sé si fue una idea de la esposa para con el esposo, pero tal vez fue una idea del esposo. Y ella pudo haberse justificado, es que yo estaba obedeciendo a mi marido. No, hermano, a ella le pidieron cuentas por separado, juzgaron por separado. O sea, no se anuló su responsabilidad porque hizo equipo con el esposo. Las esposas son ayudas idóneas, no cómplices. Son ayudas idóneas, no cómplices de fechorías. De manera que tenemos que mantener lineamientos claros. Y bueno, continúo con nuestro estudio que nos ocupa, pero es importante destacar esto porque Dios espera que las esposas hagan equipo. De hecho, la palabra en Génesis 2:18, que le haré ayuda idónea para él, la palabra ayuda idónea en el hebreo es ezer kenegdo, que significa una que está al lado de él y frente a él. Es decir, está al lado de él en algunos momentos, haciendo equipo con él, trabajando con él, haciendo un trabajo junto con él, pero a veces las esposas deben pararse frente al esposo y animarlos porque están desalentados, consolarlos porque están afligidos, confrontarlos porque están tomando directrices dañinas. Ella debe hacer las veces de su conciencia porque la conciencia de él como que no le está funcionando mucho y se está desviando, y una esposa amante a veces tendrá que pararse frente y decirle: mi amor, con el debido respeto, pero por allí no, te va a ir mal si sigues por allí. Y es una ayuda idónea para él. Y la tesis que Pablo maneja aquí es que la mujer fue creada por causa del varón. No fue que el varón fue creado por causa de la mujer. Y es ese criterio que Dios establece, en el que Dios establece que Él es la autoridad en el hogar. Lógicamente, una autoridad que debe ser trabajo de equipo, que no debe ser abusivo, que no debe ser dictatorial, sí, porque de hecho, hermano, en Efesios 5 nos da el modelo, nos da dos modelos importantes. Nos dice que debemos ser esposos como Cristo amó a la iglesia. Ese es el primer modelo. Cristo, cómo fue con su iglesia, cómo es con su iglesia, que se sacrificó por ella. Y también me dice que debo amar a mi esposa como a mi mismo cuerpo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, yo sé que el tema que estamos desarrollando no es acerca del matrimonio, pero como dije, esos son puntos que Pablo los está tocando allí. Los está tocando allí en relación a la cubierta, porque tiene que ver con eso, con la sujeción. Repito, si una persona tiene la señal externa, pero no tiene la actitud de corazón correcta, se podría decir de ellos lo que se dijo de Israel y lo que dijo Jesús también de muchos en su ministerio terrenal. Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, tiene que haber una concordancia entre esa cubierta
y en el caso del varón, el tener la cabeza descubierta, y que debe ser cónsono con la actitud de mi corazón, de respeto a las autoridades. Y dicho sea de paso, bueno, estamos analizando ahorita, y específicamente quiero entrar ahorita en el versículo 10. Tenemos aquí ya el versículo 8, ya lo acabamos de ver, y quería resaltar allí la expresión, la palabra deben, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. A algunas mujeres les resulta un poquito incómodo, y cómo es que él es la gloria de Dios y nosotros somos glorias de él. Lo que ocurre allí es, por supuesto, tanto los hombres como las mujeres vivimos para la gloria de Dios, por supuesto, pero porque Pablo está conectando, hermano, está conectando esta doctrina con la creación, con el diseño original. Y lo que está diciendo es que cuando Dios creó al hombre, esa creación fue directamente para la gloria del Señor, porque cumplía con un deseo de Dios, con una iniciativa de Dios, con un propósito de Dios. Pero cuando Dios crea a la mujer, Dios la crea pensando en el varón, porque no es bueno que esté solo. Y en ese sentido se convierte en gloria del varón. Por supuesto, hombres y mujeres debemos vivir y funcionar para la gloria de Dios. Bueno, aquí están los roles de los cónyuges. Como ustedes no lo están viendo, voy a saltármelo. El punto 9, dice: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, basa esta doctrina en el diseño original de la creación. Ese viene siendo mi 9º punto, que constituye una evidencia. Hermano, yo quiero que usted observe que siempre que Dios, por ejemplo, ¿recuerdan Mateo 19? Cuando los fariseos le hicieron una pregunta al Señor por tentarle, ¿recuerdan eso? Que le hicieron una pregunta sobre el divorcio. ¿Es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? ¿Qué hizo Jesús? Ellos le estaban preguntando, hay dos maestros, Hillel, y ¿cuál de las dos escuelas apoyas tú, Jesús? ¿Con quién estás de acuerdo tú? ¿Qué hizo Jesús? Lo que dice uno, lo que dice el otro, no tiene mayor importancia. Jesús le dijo, ¿no habéis leído? Y los llevó al diseño original. Varón, ¿no habéis leído? Al principio, varón y hembra los creó Dios. Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Jesucristo remitió su respuesta al diseño original, que sigue vigente. Hermano, cuando tú remites algo al diseño de Dios, lógicamente no está limitado culturalmente, es transcultural. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 19, su respuesta la basó en el diseño original. Aquí Pablo en Corintios 11, acabamos de leer, también lo está remitiendo al diseño original. Y aún en Timoteo, cuando habla de que la mujer calla en la congregación, también lo remite al diseño original. Lógicamente, ese pasaje le damos respuesta en otro estudio y no voy a entrar en ese pasaje. Pero lo que quiero destacar es que el hecho de que lo esté remitiendo, conectando con el diseño original, le da rango de transcultural, de doctrina. Y aquí tenemos, bueno, por supuesto, estamos cubriendo allí los versículos 9 al 12, pero específicamente quiero enfocarme ahorita en el versículo 10. Tenemos aquí los versículos 11, el versículo 7 al 9, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, del varón. La mujer es de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Lo está remitiendo al diseño original. En el versículo 10 hay un detalle bastante importante que vale la pena detenerse un poquito allí. Por una parte dice, por lo cual la mujer debe.
tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Básicamente, si usted lee ese texto en otras versiones, te diría, la mujer debe tener señal sobre su cabeza, por una parte, por el diseño original de que hay una autoridad, y por los ángeles, por causa de los ángeles. Está dando dos razones por las que ella debe tener señal de autoridad. Entonces, yo quiero, por una parte, quiero que analicemos brevemente este versículo. Fíjese esta palabra autoridad. La palabra autoridad, vamos a decir, yo coloqué esa imagen aquí la tenemos. Autoridad viene del griego exousian. La palabra autoridad viene del griego exousian, que habla tanto de alguien que está bajo autoridad, que se sujeta a unas autoridades, como alguien que ha sido investido de autoridad. 8:9 dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este ve, si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Fíjense que la palabra autoridad que está allí es la misma palabra exousian. Y en el caso de él está planteando de que él está bajo autoridad, de manera que tiene personas que están en rango sobre él, pero también que él tiene personas que están bajo su autoridad, que ejercen autoridad. Tenemos entonces Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese caso la autoridad era su investidura, ejercía autoridad. En Mateo 9:8, cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Mateo 21:23, él llegó al templo y mientras estaba enseñando se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo quiero que ustedes observen, que esa palabra exousian que aparece allí, señal de autoridad, esa cobertura no solamente te da una señal, o sea, muestra una señal de que tú reconoces que hay autoridades que Dios ha delegado sobre ti, tú las reconoces y las obedeces, pero también te está invistiendo de autoridad. Tú tienes ahora la investidura también ahora para orar, para predicar. De hecho, usted busca un estudio de el que ora o profetiza, un estudio de esa palabra profetizar, tiene un alcance amplio. No solamente habla de alguien que bajo la unción del Espíritu pueda profetizar o decir palabras, sino que puede predicar la palabra de Dios. Y tal vez haya que aclarar cómo se entiende eso a la luz de Timoteo 2, pero ya, como dije, ya eso es un tema para otra ocasión. Sin embargo, explícitamente dice que esa cobertura te inviste de autoridad. Ya voy agilizando, pues se me está acabando el tiempo. Y ya la última parte de este párrafo, de esta porción del capítulo, es la cuarta, viene siendo una pregunta retórica. Los versículos 13 al 16. Y es interesante, mis estimados, porque muchos no les parece que el versículo 13, donde él hace esta pregunta, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Algunos piensan que esa es la pregunta y que la respuesta vendría siendo: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios tampoco. Hermanos, realmente
realmente el versículo 13 es una conclusión de todo lo que viene tratando. Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica, hermano, cuando usted estudia hermenéutica y estudia las figuras retóricas, usted va a estudiar una variedad de figuras que están en la Biblia, hipérboles, sinécdoque, parábolas, hay una cantidad. Entre ellas está una que se llama figura retórica. Una figura retórica es en realidad hacer una afirmación en forma de pregunta. O sea, realmente no se solicita una respuesta, sino que de manera directa se formula una pregunta porque la respuesta es por demás evidente. De manera que esa forma de plantearlo invita al oyente a pensar en el asunto y a darse cuenta de que es evidente la respuesta. Si eliminamos la figura retórica, entonces quedaría la forma afirmativa, una afirmación. Por ejemplo, cuando en las Escrituras encontramos que dice allá en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, realmente no está preguntando, está afirmando. Y si eliminamos la figura retórica, eliminamos la interrogante, tendría que decir, pues el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Es una afirmación en forma de pregunta para invitar a la reflexión, para invitar al sentido común, para ver que es por demás evidente la respuesta. Tenemos, por ejemplo, en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No está preguntando que cómo te vas a escapar, porque en realidad que no hay escapatoria si descuidas una salvación tan grande. Si eliminas la figura retórica, dije, no podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande. No tendremos excusa si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 1:14, donde nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados al servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Tenemos allí una pregunta retórica. Y bueno, yo creo que salté la parte del versículo 10, la omití, pero que era la parte donde decía por causa de los ángeles. Y bueno, para no pasarlo por alto, hay unos textos que les iba a mencionar en ese momento, como Efesios 3:10, Primera de Pedro 1:2, Lucas 15:10, Hebreos 1:14, donde vemos evidencia de que los ángeles del Señor, así como el Señor está en medio nuestro, porque lo dice que donde están 2 o 3 congregados en medio nuestro, estos textos nos hacen ver de que hay presencia de los ángeles del Señor y que por causa de ellos quieren ver en nosotros esa forma correcta de rendirle culto al Señor. Tenía una forma de plantearlo aquí más amplia, pero también tengo el factor tiempo en mi contra, y los textos para los que están anotando, si les da tiempo, Efesios 3:10, Primera de Pedro 1:12, Lucas 1:15-10, donde dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hebreos 1:14, entre otros. Entonces estamos ya con el punto, me fui al versículo 10 y continúo con mi pregunta retórica que estamos analizando ahorita, y les decía que el versículo 13 realmente hace una afirmación. Hermano, a la luz de todo lo expuesto, Pablo ha hecho una ponencia. Mire, Pablo ha desarrollado su punto, lo ha demostrado, lo ha enfatizado, y luego él hace esta pregunta: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio, es correcto que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es evidente que él está dando conclusión a su punto. Es por demás evidente de que no debe orar con la cabeza descubierta. Y no solamente estamos hablando, no lo está limitando al culto que usted le hace aquí congregacionalmente. Usted en su casa, mujer de Dios, puede estar solita, pero no es correcto que la mujer ore con la cabeza descubierta. Y tal vez no tiene un velo como tal al alcance, pero quizás tiene otra
tela, otra lo importante es que cubra. De hecho, la palabra cubrir allí es catacalupto, que también omitimos el análisis que íbamos a hacer de esa palabra, y que tiene que ver con algo que cuelga de arriba, que cubre y que cuelga hacia abajo. Hermano, el texto no dice de qué color, de qué naturaleza. Es una señal, es una señal. No es que usted se va a envolver como un turbante y va a dejar los ojitos nada más. No, el texto lo que dice es que usted debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. No habla del color, de la naturaleza, los detallitos. No, lo importante es que tenga una señal. Hermano, en el mismo capítulo, en la segunda parte del capítulo, habla de la cena del Señor. Y el pan simboliza el cuerpo del Señor. El vino simboliza la sangre del Señor. No se convierte, no creemos en la doctrina católica de la transubstanciación. No, simboliza. Y ese pedacito de pan, lógicamente, simboliza, es una señal, es una representación del cuerpo del Señor. Entonces, no es necesario, por supuesto, llevarlo. Lo importante es que tengas esa actitud, y lo más importante aún es que tengas, además de la señal, que tengas la actitud de corazón sujeta al Señor. Entonces, ¿cómo encajan? Porque algunas personas han llegado a decir que los versículos 14 y 15 anulan por completo toda la ponencia que Pablo hizo sobre la cubierta. Ellos dicen que en lugar de velo le es dado el cabello. Porque lógicamente no están diferenciando entre la palabra catacalupto, que era cubrirse, y la palabra peribolaión, que era ese cabello, y peribolaión habla de algo que rodea, que pudiera servir para cubrir el rostro o que envuelve. Y hay un análisis muy interesante que la hermana Carmen Delia hace de esa palabra, y con varios ejemplos que me gustaría que después ustedes lo consulten en el video, porque de verdad es bastante contundente el análisis que se hace allí. Pero lo que yo quiero destacar acá es que es absurdo pretender que los versículos 14 y 15, en lugar de velo les dado el cabello, va a anular lo dicho. Por lo siguiente, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Miren los versículos 15. El versículo 15 dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Versículo 15 habla de velo, y la palabra que se traduce velo allí es peribolaión, la que tenemos ahí en pantalla. Mientras que la que se ha venido manejando en los versículos, como vemos en pantalla, como veo yo en pantalla, yo pensaba que estaban viendo allí, los versículos 5, 6 otra vez y 13, es catacalupto. Ahora, oye, qué lástima que no van a poder ver esta, porque les tenía tengo dos caricaturas, o sea, dos imágenes de una mujer con el cabello y otra sin cabello. Y en la parte superior, el versículo 6. El versículo 6 dice: si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y es interesante, yo estoy viendo las dos caricaturas aquí, las dos, una calva y la otra con un cabello, pero ninguna de las dos tiene velo. Ahora, ¿a quién de las dos, si es cierto, lo del versículo 15, si es cierto de que en lugar de velo les he dado el cabello, si es cierto que ese velo o que ese cabello ya te libera a ti de tener que usar velo? Ahora, y vemos el versículo 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿A quién de estas dos mujeres le está hablando? Imagínense que tengo dos mujeres aquí paradas, una calva y la otra con su cabellera bien bonita, ¿sí? Ahora, el versículo 6, ¿con cuál de las dos estaría hablando? Porque si le está hablando a la calva, no tendría sentido. Si la mujer no se cubre, no tiene el velo natural que es el cabello, entonces está calva. Entonces, que se corte también el cabello. ¿Qué se va a cortar si ya no tiene?
ya no tiene. ¿Sí me captan? Es que no tendría sentido. El versículo 6 no tendría sentido. Si en lugar de velo le he dado el cabello, si el cabello va a reemplazar la cubierta, entonces este versículo no sé cómo podría ser la mujer calva, porque ella no se cubre, es decir, no tiene cabello, está calva ya. Dice, si la mujer no se cubre, está calva, que se corte también el cabello. Sacarle brillo será. Pero si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, si le está hablando a la mujer que tiene el cabello, vuelvo a leer el texto, si está hablando con ella, le dice, si la mujer no se cubre, pero tiene el cabello, porque él está diciendo que no se cubre, tiene el cabello. Si el cabello es la cubierta, el versículo 6 no tendría sentido tampoco. O sea, no le podría hablar ni a la una ni a la otra. Ese es el punto, para que usted vea lo absurdo que es pretender que el versículo 15 anula los 13 versículos. En realidad, Pablo, y dándole la respuesta corta, Pablo ha presentado un argumento abundante, dando una respuesta teológica, creacional, angeológica, social, matrimonial, pues hablando de esas interrelaciones sociales o matrimoniales. Él ha hecho toda una ponencia, y entonces el versículo 14 y 15, la naturaleza misma nos enseña. Él está diciendo, mire, piénsenlo, aún la misma naturaleza impone una distinción entre hombres y mujeres. Las mujeres se distinguen por su cabello largo, mientras que el varón se distingue por su cabello corto. Y lógicamente está hablando, realzando las distinciones propias que existen y que deben existir, más en esta sociedad que pone énfasis en lo unisex, que busca, inclusive se han creado ropas unisex para hombres y mujeres por igual, pero el diseño de Dios es que haya una clara distinción de género, como vimos una vez, como hemos leído muchas veces en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer. Está hablando de que haya distinción de género. Entonces, aquí en el texto está diciendo que a la mujer su cabello largo le da esa belleza, esa gloria, esa hermosura propia femenina, mientras que el varón con su cabello corto le da pues ese perfil varonil. En el culto que se brinda a Dios, tiene que haber una clara distinción de géneros, y Dios espera que esa cabellera que la distingue como dama, que sirve como una cortina que cubre su espalda y que de alguna manera, si es abundante y larga, cubre su forma, su anatomía, es parte de ese velo. Pero ese velo no está hablando de la cubierta que debe cubrir su cabeza, valga la redundancia, al rendirle culto a Dios. Bueno, mis estimados, de verdad que les di algo así como la versión corta, y aún así creo que me tomé más del tiempo. Sí me dijeron que más o menos como hasta las 8, pero lo que quiero destacar en esta enseñanza es que la Iglesia de Jesucristo entendemos de que Dios ha ordenado que en nuestro culto las mujeres muestren su reverencia, su reconocimiento a la autoridad de Dios con una señal sobre su cabeza. Las mujeres con la cabeza cubierta y los varones con la cabeza descubierta. Y que, por supuesto, esa sea solo un reflejo de la realidad interna del corazón. Porque no queremos que se diga de nosotros lo que se dijo del pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que Dios nos ayude y que cada día podamos nosotros fortalecer nuestro corazón, nuestras convicciones, que podamos hacer como dijo Pablo en el principio del capítulo, que pongamos ambas manos, apretemos fuertemente los puños, era la palabra retén, catecho, aprieta fuertemente los puños, y se está refiriendo a la doctrina.
Se está refiriendo, y en particular en este pasaje, a la cubierta. De manera que nosotros podemos tener la convicción de que sí está vigente, de que sí es una doctrina y de que no está limitada culturalmente. Que Dios me les ayude, que Dios nos ayude cada día a defender los principios de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias por esta oportunidad de exponer, Señor, este estudio. Te ruego, Padre, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y armarnos de convicciones, y que todos nosotros podamos entender el principio implícito, Señor, en esta porción de tu palabra. Que podamos estar sujetos a tu señorío, a tu soberanía, y que podamos, Señor, ser dóciles, obedientes a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y gracias. Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna en resplandor, y el sol